palabra de Dios es nuestra guía infalible, nuestro medio de limpieza interna y la revelación perfecta de la voluntad de Dios para nuestra vida. La palabra. Llegan momentos en la vida de cada uno de nosotros en donde las circunstancias que nos golpean, los momentos que tenemos que vivir, los problemas que tenemos que enfrentar, la angustia de quizás la escasez, el dolor por una enfermedad que quizás pueda estar agobiando a nuestra familia, nos llevan a no querer seguir avanzando, a no querer nada. Muchas veces nos sentimos como que no queremos nada, como desanimados, como desmotivados, como que quisiéramos ser como una pluma que se la lleva el viento para donde quiera, pero no queremos hacer más esfuerzo para que nuestra realidad o nuestras circunstancias cambien, porque llega un momento en donde nos cansamos. A mí me pasa frecuentemente, me canso, porque soy humano. Algunos podrán pensar que porque me paro acá al frente a predicar soy un superhombre. No, yo no soy un extraterrestre. Yo nací acá en el planeta Tierra y sufro como cualquiera. Tengo dudas como cualquiera. Tengo momentos difíciles como cualquiera. Y también he tenido momentos en los cuales he pensado no querer seguir adelante. He pensado no querer dar un paso más. Le he dicho a Dios en las peleas en mi cabeza con Él y le digo: Señor, no quiero más, estoy cansado, no aguanto más. ¿Por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué me pasa aquello? ¿Por qué tengo que luchar con esto? Pero después de toda esa pelea y esa revoltura de pensamientos en mi cabeza, viene la suave voz de Dios que me recuerda su palabra, que me recuerda sus promesas, ante la cual no tengo nada más que decir, sino solamente escuchar. Yo no sé si a usted le pasa eso. Yo no sé cuántos puedan decir: a mí me pasa eso. Yo he sentido no querer seguir más. Yo he sentido como que qué pereza todo. Es más, he pensado que incluso la vida no tiene sentido. Yo no sé si a usted le ha pasado. Me imagino que sí. Creo que no soy el único. Pero quiero que vamos a la palabra y miremos qué dice la Biblia acerca de este tema. Y quiero que me acompañe al primer libro del profeta Samuel, capítulo 30. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 30. Primero de Samuel, capítulo 30. Y vamos a leer solamente los versos del 1 al 8. Dice la palabra de Dios, primer libro de Samuel 31. ¿Lo tenemos todos? Muy bien. Dice la palabra, voy a leer la traducción al lenguaje actual. Quizás usted tenga otra versión para que no se confunda. Y dice así: al tercer día, David y sus hombres llegaron a Siclag y descubrieron que los amalecitas habían atacado el desierto del sur. A Siclag le habían prendido fuego, y aunque no mataron a nadie, se habían llevado como esclavos a mujeres, ancianos y niños. Entre las mujeres se habían llevado a Ahinoam y Abigail, esposas de David. Al ver esto, David y sus hombres se echaron a llorar hasta que ya no tuvieron más fuerzas. Los hombres estuvieron a punto de apedrear a David, pues le echaban la culpa de que los amalecitas se hubieran llevado a sus mujeres y a sus hijos. Sin embargo, David confiaba en que Dios podía ayudarlo, así que se animó. Versículo 7 dice: y le dijo al sacerdote Abiatar, el hijo de Ahimelech: tráeme tu chaleco sacerdotal. Voy a consultar con Dios qué es lo que debo hacer. Cuando Abiatar le llevó a David el chaleco sacerdotal, David consultó a Dios: ¿debo perseguir a esos bandidos? Y si los persigo, ¿los alcanzaré? ¿Y qué respondió Dios? Dios dijo: persíguelos, porque vas a alcanzarlos y también vas a recuperar lo que se robaron. Y para entrar en esta porción o para llegar hasta acá, quiero simplemente contextualizarle algunos aspectos importantes de la vida de David. Yo creo que usted ya los conoce, pero quiero recalcárselos. David, dice la Biblia, que era un pastor de ovejas, el menor de 8 hermanos, que vivía en Belén, una pequeña ciudad, muy pequeña, en medio de Israel. Pero David, dice la Biblia, que fue
formado como pastor, y no solamente como pastor, sino que en medio de del ejercer el pastorado de las ovejas de su padre, él se volvió un hombre valiente, un hombre fuerte. Dice que cuando venían los leones y los osos a robarse las ovejas, él se enfrentaba a ellos y les arrebataba las ovejas que se podían haber llevado. A pesar de que era un pastor, quizás a los ojos de todo el pueblo, muy insignificante, muy pequeño, David, en medio de esa labor, aprendió a ser un hombre valiente, a ser un hombre esforzado, a ser un hombre que iba más allá. Y dice la Biblia que cierto día su papá lo mandó a que mirara cómo estaban sus 3 hermanos mayores en la guerra, porque Israel estaba en guerra con los filisteos, estaban peleando por el territorio. Y dice la Biblia que un hombre muy fuerte y muy grande en medio de los filisteos se paraba en medio del valle a desafiar al ejército de Israel y nadie le hacía frente. Y lo hizo durante 40 días. Y eso me llama mucho la atención porque no fue 1, ni 2, ni 3, ni 10. Fueron 40 días en donde este hombre todos los días salía a intimidar al ejército de Israel. Pero llegó el día en que David fue a mirar cómo estaban sus hermanos y mientras que llegaba al campamento escuchó lo que estaba pasando. Inmediatamente, de la misma forma en que David se enfrentaba al león y al oso, David se iba a enfrentar a este gigante que estaba desafiando al ejército de Dios. Y dice la Biblia que David derrotó a Goliat. Y pudiera usted pensar que el momento más difícil o más complicado en la vida de David fue el momento en que se iba a enfrentar a ese gigante, un gigante que medía poco más de 3 metros, una persona que estaba adiestrada en la batalla. David simplemente lo único que sabía manejar era una honda con piedras. Pero dice la palabra que David derrotó a Goliat. Y a partir de ahí dice la Biblia que David comenzó a tener éxito en todo lo que emprendía. Al punto que el pueblo cantaba, Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Y comenzó David a tener éxito, comenzó David a hacerse una persona importante en medio del pueblo, el pastor que no había sido tenido en cuenta ni aún por su padre cuando vino el profeta a ungir al próximo rey. Era el mismo David que en este momento se estaba convirtiendo en un hombre importante en medio de Israel. Y comenzó Dios a bendecirlo y comenzó Dios a levantarlo. Dice la palabra que cada vez que David salía a la guerra, a pelear, él era prosperado por Dios. Dios le daba la victoria. Pero asimismo como David fue un hombre bendecido por Dios, también fue un hombre al cual le acontecieron muchas cosas difíciles. Porque ni más ni menos que el mismo rey, el rey Saúl, se levantó contra él como su enemigo. El rey Saúl comenzó a tener celos de David porque David era más mencionado en medio del pueblo que el mismo rey. Y entonces dice la Biblia que en muchas ocasiones, mientras que David tocaba el arpa para el rey, porque el rey era atormentado por un espíritu, dice que el espíritu tomaba el control del rey Saúl y con la lanza quería matar a David y David tenía que esquivar las lanzas. Imagínense eso. Y dice la Biblia que David tuvo que huir y se metió por allá en una cueva en Adulam. Y estaba allá David, después de haber tenido todo el éxito que tuvo, vino David a una cueva a esconderse para que Saúl no lo matara. Y dice la palabra que cuando los parientes de David y los hombres que conocían a David se dieron cuenta de eso, fueron hasta allá. Pero la Biblia toma especial atención en describir la condición de estos hombres, endeudados, enlutados, amargados, no querían nada de la vida. Hombres que habían sido golpeados por la vida de tal forma que no querían quizás vivir y de pronto encontraban en David una esperanza de un líder que los pudiera sacar de esa condición. Pero imagínense cómo estaba David en esa cueva, cómo se sentía David en esa cueva. Quizás David pudo pensar, no quiero vivir más, yo no quiero esta vida, yo no pedí vivir esta vida, yo no pedí que me ungieran como rey, yo no pedí tener lo que hoy tengo. Y por esa causa yo hoy estoy viviendo lo que estoy viviendo y yo no quiero vivir esa vida. De pronto usted se identifica con ese David de la cueva que hoy está renegando de la vida que hoy usted dice le tocó vivir. ¿Por qué me tocó vivir esta vida? ¿Por qué Dios permite que me pasen tantas cosas? Si yo soy un hombre o una mujer que voy a la iglesia, que oro, que ayuno, que leo la Biblia, pero ¿por qué me pasa a mí todo eso? Pero dice la palabra que ese David de la cueva no se quedó ahí encerrado, sino que salió de la cueva, salió con esos hombres a luchar las batallas y siguió teniendo éxito.
Pero mientras que David tenía éxito en lo militar, su vida sufría más persecución y sufría más problemas. Y llegó un momento en donde no solamente se tenía que esconder, sino que tuvo que salir de su país, tuvo que dejar su nación, tuvo que dejar el lugar que él conocía para irse a otro país, al país de los filisteos. Y dice la Biblia que llegó allá al país de los filisteos delante del rey Aquís y le dice al rey: miren, yo me quiero pasar para su bando, porque ¿qué voy a hacer yo en Israel si el rey me está persiguiendo? Y dice la Biblia que durante un año, casi un año y medio, David estuvo viviendo en territorio de los filisteos. Y comenzó a construir una nueva vida. Y comenzaron sus hombres a construir una nueva vida y construyeron sus casas y quizás tenían ganado y tenían sus posesiones. Estaban tratando de rehacer su vida. Pero después de que pasa eso, viene el contexto de lo que estamos hablando en el capítulo 30 del primer libro de Samuel. Dice la palabra que el rey Aquís llamó a David porque David se había vuelto un hombre importante en medio de los filisteos. Y el rey Aquís quería que David y sus hombres pelearan con él contra Israel. Imagínense la contradicción de David en su mente de pensar que estaba en un territorio extranjero y tenía que pelear contra su propio pueblo. Obviamente vemos que David no quería, pero también, aunque no quería hacerlo, debía hacerlo. Pero dice la palabra que los generales filisteos vieron a David que venían y dijeron: no, ese no va a pelear con nosotros, no sea que en medio de la batalla se levante contra nosotros y nos vence. Y le dijeron: aquí no, mándelo de vuelta, que se devuelvan, nosotros vamos a pelear solos. Y el rey Aquís mandó a David a que se devolviera a su ciudad, una ciudad que él mismo le había dado, una ciudad llamada Ziklag. Ziklag, la ciudad en donde David estaba rehaciendo su vida. Pero ¿cuál fue la sorpresa de David y de sus hombres cuando llegaron a Ziklag y encontraron que Ziklag había sido saqueada, que le habían prendido fuego? Y no encontraron a nadie, no había quien lo recibiera. Llegaron de la guerra y nadie lo recibió como siempre lo hacían. Yo me imagino que cuando David y sus hombres llegaban de saquear otros pueblos, sus esposas salían a recibirlos, sus hijos salían a recibirlos, pero en esta ocasión nadie salió a recibirlos. Y lo único que se veía era una humareda por encima de la ciudad. Mientras que David estaba intentando reconstruir su vida a causa de la persecución de Saúl, vienen hombres, los amalecitas, a destruir lo poco que David estaba construyendo. Y es allí donde dice la palabra: al ver esto, versículo 5, David y sus hombres se echaron a llorar hasta que les faltaron las fuerzas. Llega un momento en nuestra vida en donde vemos nuestras circunstancias y lo único que nos dan ganas es de llorar. Y quizás tú has vivido momentos en donde has tenido que llorar y has llorado tanto que hasta las fuerzas se te han agotado. Incluso en el medio de ese llanto quizás le has dicho a Dios: Señor, no aguanto más. Y aquí estos hombres lloraron hasta el cansancio. Pero ¿qué dice la palabra? Versículo 6, que estos hombres no solamente lloraron hasta que les faltaron las fuerzas, sino que estuvieron a punto de apedrear a David. Porque en medio de las circunstancias más difíciles de nuestra vida, vamos a tender a echarle la culpa a otros. Y si no hay a quien echarle la culpa aquí, le echamos la culpa a Dios. Señor, ¿por qué permites que me pase eso? Señor, ¿pero por qué? Y empezamos a reclamarle a Dios y empezamos a pelear con Dios. Estos hombres, no encontrando a quién más echarle la culpa, le echaron la culpa a David. Y yo le pregunto, y quiero que se haga esta imagen en su cabeza: ¿qué pudo haber sentido David en ese momento? Porque no solamente los hombres habían perdido cosas, David había perdido a sus esposas, a sus hijos, sus posesiones. David había llegado a su casa y no había encontrado nada, solamente había encontrado desolación y destrucción. David había encontrado lo poquito que había construido en un tiempo difícil de su vida, el enemigo se lo había llevado. ¿Qué pudo haber pensado David? ¿Cómo se pudo haber sentido David? Y yo puedo decirle con plena certeza que este momento es el momento más difícil en la vida de David. No el más terrible, pero sí uno de los momentos más difíciles en la vida de David. El momento en donde tuvo que verse enfrentado a una realidad totalmente contraria a lo que él se pudo haber imaginado. Y en vez de llorar, en vez de decirle a Dios: Señor, hasta aquí llegué, ya no más, no aguanto más, no doy un paso más. ¿Qué dice la palabra? Que David se animó
¿En quién? En Dios. En vez de que le echemos la culpa a Dios por nuestras circunstancias, en vez de que estemos peleando con Dios, usted y yo deberíamos tener la actitud que tuvo David de animarse en Dios. Porque si no encontramos ánimo en Dios, porque si no encontramos respuestas en Dios, no lo vamos a encontrar en ningún lado. Y yo quiero decirle en esta mañana, yo no sé qué es lo que usted haya perdido. Puede que nada material, pero algo el enemigo se te ha robado. Y eso que el enemigo te ha robado, dice la palabra que tú lo vas a poder recuperar. Pero no depende solo de Dios. Depende de tu actitud frente a las circunstancias que estás viviendo. Porque David se pudo quedar llorando. David pudo haber dicho, bueno, señores, ustedes me quieren apedrear, yo me voy de acá, ustedes verán qué hacen, yo también perdí esposa, yo también perdí hijos, yo voy a mirar qué hago, pero yo ya no quiero seguir más. Pero no dice eso la Biblia dice que David sabía que Dios lo podía ayudar y se animó en Dios. Y entonces, ¿qué hizo? El versículo 7 dice que llamó al sacerdote. Y aquí hay algo importante que usted debe notar. Le dice al sacerdote Abiatar, tráigame el efod, tráigame el chaleco sacerdotal. ¿Qué simboliza el chaleco? El chaleco era parte de las vestiduras sacerdotales que los sacerdotes usaban en el momento de entrar en la presencia de Dios. Era parte del atuendo, era parte de la vestimenta de los sacerdotes que tenían que portarlo para poder entrar en la presencia de Dios. Y David le estaba diciendo al sacerdote, tráeme el chaleco, tráeme el efod, porque yo quiero consultar a Dios. En otras palabras, David no quería ir solamente con quejas delante de Dios. David sabía que había una forma correcta de acercarse a Dios. Y aunque Dios no nos mata cuando escucha de nosotros quejas, porque estaríamos todos muertos. Piense en la última vez que usted se quejó delante de Dios y Dios no lo mató. Dios ha tenido misericordia. Pero David sabía que había una forma correcta de acercarse a Dios. Y la forma correcta de acercarnos a Dios es la forma de un corazón humilde, de un corazón contrito, de un corazón humillado, que reconoce que en nosotros no está la respuesta, sino que la respuesta la tiene Dios. Que aunque estemos viviendo el momento más angustioso de nuestra vida, Dios tiene una respuesta para nosotros. Que aunque llevemos tiempo luchando, peleando, siendo perseguidos por el enemigo, Dios tendrá un momento de restitución. Dios tendrá un momento en donde las puertas se abrirán de par en par para que tú y yo entremos y poseamos las puertas de nuestros enemigos. Pero ¿qué dice la palabra? Entonces le trajo el sacerdote el chaleco a David y David consultó a Dios. Y nótese lo que David le dijo a Dios. Le dijo, Señor, ¿será que debo perseguir a estos hombres? Y si me animo a perseguirlos, ¿será que los alcanzaré? Y ya porque sabemos la respuesta de Dios, pero quizás pudiera pensar que Dios le iba a decir, no, mi hijo, deje que eso se pierda, tranquilo que yo le voy a dar otras esposas, yo le voy a dar otros hijos, espérese. Pero ¿qué le dijo Dios? Dijo, persíguelo, porque vas a alcanzar. Y también vas a recuperar. No solamente Dios le estaba animando a David a que los persiguiera, sino que le estaba dando la seguridad, la certeza de que los iba a alcanzar y que todo lo que se le habían llevado lo iba a recuperar. Todo. No iba a quedar nada en manos de los amalecitas, sino que todo lo iba a recuperar. Pero ¿qué es lo que Dios le estaba pidiendo a David? Persíguelos. Si le pudiéramos colocar un título a este tema, el título sería, no te rindas, sigue avanzando. Dígale a la persona que está a su lado, no te rindas, sigue avanzando. Porque lo más fácil en nuestra vida es rendirnos. Lo más fácil es levantar las manos y decir, no aguanto más, me rindo. Que pase lo que pase, yo no voy a hacer nada más. Pero Dios no le está diciendo a David, quédate quieto, no hagas nada. Dios le está diciendo a David, persíguelos, avanza, sigue adelante, no te rindas porque los vas a alcanzar y vas a recuperar todo lo que se robaron.
Nótese entonces que en toda la historia de David, de sus inicios, la gloria de Dios estaba con él, la bendición de Dios estaba con él, todo lo que David hacía prosperaba, todas las cosas que David emprendía, Dios estaba con él, pero en medio de ese proceso llega el momento en donde David lo pierde todo. Como llegan momentos en nuestra vida en donde lo perdemos todo y nos preguntamos, ¿y dónde está Dios? Ahí está, aunque no lo veamos. Ahí está, aunque no lo sintamos. Es que yo voy a la iglesia y no hago sino llorar y solamente le pido a Dios que me muestre y no encuentro respuestas. Es que yo voy a la iglesia y ya no siento la presencia de Dios. Hermano, usted no tiene que sentir la presencia de Dios. Usted tiene que estar seguro de que Dios está con usted en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Porque si fuera solamente por sentir, ninguno estaría acá. Porque quizás en la mañana no teníamos ganas de levantarnos o teníamos ganas de hacer cualquier cosa menos venir a la iglesia. Pero si hoy estamos acá es porque el Espíritu Santo te levantó y te trajo hasta acá. Porque la vida cristiana no se trata de si siento o no siento, se trata de decisiones, de convicción. Y todos los días tú tienes que decidir, este día yo lo voy a vivir para Dios, este día yo quiero agradar a Dios, este día yo quiero alabar a Dios, este día yo quiero ser un instrumento de Dios. Es una decisión. No se trata de sentir. Pastores, que hoy no siento servir. Pastores, que esta semana ha sido difícil, no siento. Esto no se trata de sentir. Cuando tú te dejas llevar solamente por el sentir, dice el apóstol Santiago que tú eres como las ondas del mar, inconstante en todos tus caminos. Porque las emociones son una montaña rusa. Hoy estás acá arriba, ¡wow! Señor, a donde tú quieras yo voy. Y al día siguiente estás por acá, no tengo ganas de ir a la iglesia. No te puedes dejar dominar de las emociones. Las emociones son engañosas. Dice la palabra, que engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Entonces, nótese tan tremendo lo que la palabra nos enseña. Y dice que entonces Dios le dijo, persíguelos, porque vas a alcanzarlos y también vas a recuperar lo que robaron. Y quiero llevarles a otro pasaje para que miremos, porque aquí estamos mirando lo que Dios le indicó a David que hiciera y lo que efectivamente David hizo. Y usted puede terminar de leer el pasaje y se va a dar cuenta de que David los persiguió, los alcanzó, los derrotó, recuperó todo. Y después de eso, después de lo que David hizo, Dios le dio libertad de su enemigo, porque el capítulo siguiente habla acerca de la muerte de Saúl, el hombre que lo estaba persiguiendo, el hombre por el cual David estaba exiliado en Siclag. Pero Dios tenía que llevar a David a un momento de acorralamiento tal que David supiera que no tenía elección sino hacer lo que Dios le dijera. Y efectivamente David lo hizo, que Dios honró esa decisión. Cuando tú y yo nos levantamos a perseguir nuestros sueños, cuando tú y yo nos levantamos a perseguir las promesas que Dios nos ha dado, cuando tú y yo nos levantamos para no dejarnos derrotar por el enemigo, para no dejarnos derrotar por las circunstancias, para no dejarnos derribar por el desánimo, cuando tú y yo nos levantamos en fe y creemos que aunque esta situación es difícil, Dios está conmigo y Dios me va a dar la victoria. Yo no sé si hoy, si mañana, si pasado, pero yo estoy convencido de que Dios lo va a hacer. Dios honrará esa decisión. Pero ¿qué pasaría si aún cuando Dios nos diga, levántate, avanza, no te rindas, sigue adelante, no lo hacemos? Y vamos a ver. Y vamos a hablar del mismo personaje de David. Porque aunque en este momento de la vida David entendió que se tenía que levantar y perseguir al enemigo, hubo otro momento en donde David no hizo lo que le correspondía hacer. Y quiero que me acompañen al segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel en el capítulo 11. ¿Qué dice el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos 1 al 5? Dice la palabra. Aconteció
Al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó ¿en dónde? En Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Y vamos a dejarlo hasta ahí. Pero quiero que recalque algo importante del versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que quienes deben salir a la guerra, en el tiempo que los reyes, y David era. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que había que salir a perseguir, en el tiempo que había que luchar, en el tiempo que había que trabajar, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que ¿qué hizo David? Envió a otros y se quedó durmiendo. Y no hasta las 10, 11 de la mañana, durmió hasta caer la tarde. Y por allá a 5 de la tarde se levantó y se estiró y se paró en el balcón a mirar lo que nadie tenía que mirar. Y por allá vio una mujer bañándose y le pareció atractiva y la mandó a llamar. Pero nótese, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David se quedó acostado durmiendo. En el tiempo en que usted y yo tenemos que levantarnos a luchar, tenemos que seguir adelante, no nos podemos rendir, tenemos que continuar avanzando. Si nos quedamos durmiendo, si nos quedamos pasivos, si nos quedamos estáticos, nos puede pasar lo que le pasó a David. ¿Y qué le pasó a David? Se está preguntando usted. Cuando usted sigue avanzando en ese capítulo 11 del segundo libro de Samuel, se va a dar cuenta de cómo David pecó contra Dios. Dice que se acostó con la mujer de otro hombre llamado Urías, uno de los que hacía parte del ejército de David. Y dice la palabra que cuando esta mujer se fue, quedó embarazada y le hizo saber a David. Y entonces David comenzó a pensar, empezó a maquinar cómo iba a tapar su pecado. Y entonces la más fácil era mandar llamar al marido, decirle: mire, le voy a dar vacaciones por 2 días, vaya, esté en su casa, acuéstese con su mujer y después vuelva a sus labores. Claro, ya le quería encargar el niño a Urías, sabiendo que no era de él. Pero dice la Biblia que cuando Urías vino, estuvo con David, David lo mandó a su casa y Urías no se fue, Urías se quedó ahí en el batallón. Y cuando David se dio cuenta, le dijo: ¿por qué no te has ido a la casa? Y Urías le dijo: mi señor David, yo no puedo hacer eso, mientras que todos mis compañeros están por allá peleando, mientras que algunos están durmiendo al aire libre, yo no puedo estar en mi casa con mi esposa. Y no fue. Después David, dice la Biblia, que lo emborrachó, a ver si de pronto borrachito se iba allá con la esposa a querer estar con ella, y tampoco, se quedó en el cuartel. Y viendo que esa idea no le funcionó, entonces ¿qué dijo? No, a este man hay que pasarlo al otro lado. Y entonces le mandó una carta a Joab, general de su ejército, y le dijo: mira, te mando a Urías para que vayan y peleen contra el enemigo, y cuando la batalla esté así bien agresiva, coloca a Urías allá al frente para que lo maten. Y eso pasó. Y David, de pronto, cuando recibió la noticia de que Urías lo habían matado, dijo: descansó. Yo siempre les he dicho acá que nos están filmando desde el cielo y que tarde o temprano esa película la van a poner en público. Y dice la palabra que vino el profeta Natán y le contó una historia acerca de 2 señores, y uno de ellos que tenía una oveja y quería esa oveja. Para él esa ovejita era como su hija y le daba de todo lo mejor. Y vino otro hombre rico, recibió una visita y no quería matar a ninguno de sus animales, y vino a pedirle la oveja a él, pobre, y se la quitó por la fuerza y la mató. Y cuando David escucha esa historia, dijo:
¿qué es esto? Ese hombre es digno de muerte. Y entonces el profeta Natán inmediatamente lo confronta y le dice, y quiero que escuche lo que le dice. Escuche lo que el profeta Natán le dice. Tú eres, capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Tú eres, versículo 7, tú eres ese hombre, así dice el Señor Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías, el hitita, para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías, el hitita, para hacerla tu mujer. Versículo 11. Pues bien, así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. ¿Y por qué pasó esto? Porque en el tiempo que los reyes salían a la guerra, David no salía. En otras palabras, si lo traemos a nuestro contexto, si lo aplicamos a nuestra realidad, en el momento en que usted y yo tenemos que estar trabajando, tenemos que estar haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, en el momento en que usted y yo tenemos que estar doblando rodilla, orando, clamando a Dios, leyendo la Biblia, haciendo lo que a Dios le agrada, en ese momento, cuando usted no lo está haciendo, cuando usted más bien se quiere quedar acostado, cuando no viene a la iglesia, cuando no quiere buscar a Dios, cuando usted busca excusas para hacer otras cosas, es en ese momento donde esto puede llegar a su vida. Donde la maldición de Dios puede llegar a su vida. ¿Por qué? Porque le está cediendo el terreno al enemigo para que tu vida caiga en pecado. En el tiempo en que los reyes salían a la guerra, David no salió. Eso me quiere decir que hay cosas que Dios nos ha mandado a hacer que no tiene que hacer otros. Dios marcó un plan específico para ti, te dio un rol específico a ti, tú lo tienes que hacer. Y esto no importa la edad, no importa el estrato, no importa el color de piel, no importa si eres hombre o si eres mujer. Importa que hay una palabra que Dios te ha dado, que hay un rol que Dios te ha dicho que tú tienes que asumir, que hay un llamado de Dios para tu vida y tú tienes que estar parado de frente diciéndole, Señor, aquí voy, caminando. Quizás de pronto no vas caminando, estás arrastrándote, quizás te tropezaste con una piedra, pero te levantaste y seguiste adelante. Quizás te volviste a tropezar con otra piedra, pero sigues avanzando y así te estés arrastrando. Tú sigues avanzando a hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Pero cuando no lo haces, le está dando chance al enemigo para que entre a tu vida y para que te lleve a pecar. David le abrió espacio al enemigo, porque cuando él tenía que estar allá al frente en la batalla, él se quedó dormido. Él pensó, no, yo ya soy el rey, yo ya tengo soldados, yo ya tengo gente que puede hacer lo que yo hacía. Ojo con eso, porque muchas veces nos comemos el cuento de que de pronto ya hay gente que hace lo que yo puedo hacer y como ya lo hacen, entonces yo lo dejo de hacer. No, Señor, si Dios te ha llamado a hacer algo, hazlo. No importa que otros también lo hagan. No importa que otros te apoyen, no importa que otros quizá lo hagan mejor que tú, pero tú sigue avanzando, tú sigue haciendo lo que Dios te ha mandado a hacer. Si Dios te ha llamado para que tú seas intercesor, intercede, ora todos los días. Si te hace falta, hay tantas peticiones en la iglesia por las cuales orar, simplemente al final nos dices y te vamos a dar una lista grandísima de peticiones que tú debes incluir en tu oración. Si tú eres una persona que tiene que evangelizar, sí hay que es necesario evangelizar o no, hay que evangelizar, hay que hablar de Cristo, hay que traer a las almas para que se conviertan al Señor. Pero si tú también has recibido el llamado para ser una persona que aporta en el reino, que abre sus manos para bendecir, hazlo. No retengas lo que Dios te ha dado y te ha dicho que hagas, porque cuando tú lo dejes de hacer, entonces le estás dando posibilidad al enemigo de que entre a tu corazón. Eso es lo que dice la Biblia. En el tiempo que los reyes salen a la guerra, David envió a Joab. Cuando decimos decidimos no hacer lo que nos corresponde hacer, vendrá la ocasión de pecar
y con ella la maldición a nuestra vida y a nuestra casa. Nótese que la maldición no fue solamente para David. La maldición fue para todas las generaciones de David en adelante. Porque dice la palabra que como mató a espada a Urías, todas sus generaciones iban a morir a espada. ¿Y qué sigue diciendo el capítulo 12? Quiero leer unos versículos más. Versículo 13 dice: he pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. Y dice Natán: el Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Muchos de nosotros caminamos en la vida ofendiendo a Dios y como no vemos las consecuencias en nosotros de haber ofendido a Dios, creemos que no pasó nada. Creemos que como que la cámara de video del cielo se averió y no tomó registro de lo que hicimos. Pero quizá la consecuencia no la carguemos nosotros, pero la cargarán nuestros hijos. Y aunque Dios perdonó la vida de David, había una consecuencia que David tenía que pagar. Su hijo, el que había concebido en pecado, tenía que morir. Y aunque David se humilló, se llenó de ceniza, se postró, dice la palabra que no comió por muchos días, que ayunó, que oró, que hizo todo eso que hizo. Eso no hizo retroceder la mano de Dios para efectuar lo que Dios le había dicho. Tu hijo morirá. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú y yo pecamos, Dios nos perdona, claro, por supuesto, pero las consecuencias vendrán. A veces creemos que como le pedimos perdón a Dios y Dios nos perdona, entonces estamos libres de las consecuencias. Y no es así. Si hemos pecado, usted y yo tenemos que estar seguros de que las consecuencias vendrán. Y si por acaso, por alguna razón no vienen las consecuencias, gloria sea a Dios. Pero las consecuencias vendrán sobre ti. Por eso, como la Biblia misma nos enseña, en Deuteronomio capítulo 8, muy sencillo lo dice el Señor. Si tú haces caso de mis mandamientos y escuchas mi voz, me bendeciré. Pero si no haces caso y no escuchas mi voz, te maldeciré. Así es sencillo. Dios habla claro. El enemigo viene y nos mete ideas falsas y nos dice, ¿qué cuento? Como le dijo a la mujer. Eso no es verdad. ¿Cómo así que van a morir si se comen esto? No, antes al contrario, van a ser como Dios. El enemigo viene y nos camufla el pecado y nos lo pinta bonito. Mientras que Dios nos habla en blanco y negro. Me escuchas y obedeces, te bendigo. No me escuchas, no me obedeces, te maldigo. Así es simple. Ay, pero Dios no puede ser así si Dios es amor. Dios es amor, claro, pero Dios también es justo. A veces queremos solamente apelar a la bondad y a la misericordia de Dios, desconociendo la justicia de Dios. Y todos los atributos de Dios están entrelazados porque están en una misma persona que Dios. Así que no sé cuál sea tu circunstancia. Cuando David debió estar peleando y persiguiendo y haciendo su labor, prefirió quedarse acostado y dejar que otros hicieran. Muchas veces nosotros queremos relajarnos y dejar que otros hagan lo que nosotros debemos hacer. En el hogar, el hombre quiere que la mujer haga lo que a él le corresponde hacer. O la mujer quiere que el hombre haga lo que a ella le corresponde hacer. Y es ahí donde damos ocasión para que el enemigo nos destruya. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que tú y yo sigamos avanzando, que no nos rindamos, que no importa qué tan duro se haya puesto la batalla, no importa qué tantos obstáculos estemos enfrentando, no importa que se haya robado el enemigo todo, Dios nos dice en esta mañana, persíguelos, porque vas a recuperar todo. Yo le invito a que se ponga de pie y cierre sus ojos. Imagínate por un momento cómo sería nuestra vida si aplicáramos esta palabra. Si en vez de quejarnos, si en vez de echarle la culpa a otros o al mismo Dios de lo que nos está pasando, tú y yo tomáramos la actitud de David
de buscar a Dios, de animarnos en Dios. A veces buscamos el ánimo en las personas y a veces es importante, pero por encima de las personas está Dios. Si no logramos encontrar ánimo en Dios, ninguna persona nos va a poder animar. Al contrario, las personas nos van a desanimar más. Y si tú vas a una persona equivocada, con mayor razón, te van a acabar de destruir. Pero piensa por un momento, si tú aplicaras esta palabra, si tú vivieras con la actitud que vivió David, porque ciertamente la Biblia declara que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero nos damos cuenta de que David no era perfecto, de que David no era un santo. David era un hombre como cualquiera de nosotros, sujeto a las mismas tentaciones que nosotros. David pecó, David la embarró, no solamente una, sino muchas veces. Pero a pesar de todos los errores de David, Dios lo perdonó. ¿Y sabe por qué? Porque David, siendo el hombre conforme al corazón de Dios, no ha sido declarado así por ser perfecto, sino por la actitud que había en su corazón. David nunca David dejó de reconocer sus faltas. Y cuando usted lee el Salmo 51 se da cuenta de la angustia que sintió David cuando pecó. Todo lo que sintió, todo lo que experimentó David al sentirse pecador, al darse cuenta que había defraudado a Dios. Dice que sentía que sus huesos se secaban. Pero Dios tuvo misericordia de él por la actitud de su corazón. ¿Cuál es nuestra actitud ante las dificultades? ¿Cuál es nuestra actitud cuando el enemigo haya venido y nos haya robado y nos haya saqueado todo? ¿Cuál es nuestra actitud cuando de pronto un día teníamos todo y al día siguiente lo hemos perdido? ¿Cuál es nuestra actitud entonces? ¿Será que mientras que estamos bien adoramos y glorificamos el nombre de Dios, pero cuando lo hayamos perdido ya no queremos saber nada de Dios? ¿O por el contrario nos animamos en Dios y hacemos caso a las palabras de Dios que dice persíguelo? Persigue a quien se te haya robado. Si alguien te ha robado tus hijos, persigue a tus hijos. Persigue a quien se robó tus hijos. Y no hablo solamente físicamente, porque muchas veces tú tienes hijos en tu casa, pero el enemigo se los ha robado a través de la tecnología, el enemigo se los ha robado a través de la televisión, el enemigo se los ha robado a través de los vicios, el enemigo se los ha robado a través de las amistades que no convienen. Y yo te digo en esta mañana, si tú eres padre, si tú eres madre en esta mañana, no dejes que el enemigo se robe a tus hijos, persíguelos, alcánzalos y recupéralos para Dios. Y si de esa forma has perdido cualquier otra cosa, Dios en esta mañana ha venido a decirte, levántate, no te rindas, sigue avanzando, porque de seguro vas a recuperar lo que el enemigo se ha querido llevar. De Dios es nuestra guía infalible, nuestro medio de limpieza interna y la revelación perfecta de la voluntad de Dios para nuestra vida. La palabra